Buenas tardes, hoy es jueves 16 de junio del año 2022 y gracias a la gentil invitación del Country Club estaremos hoy conversando acerca de artistas plásticos antioqueños, un panorama por las vidas y obras de los grandes exponentes de nuestra región. Esta es una transmisión entonces que estamos también originando desde este lugar. Entonces un saludo en la mañana, en la tarde o en la noche cuando ustedes estén viendo esto. Esto hace parte entonces de una serie de conversaciones que hemos sostenido, sobre todo para que podamos entender aquello que fuimos. Yo soy de los que dice, ahorita conversábamos antes de que esto iniciara, que no todo tiempo pasado fue mejor y que, por ejemplo, la televisión nos quitó una frase a los historiadores. Recuerdan que antes decíamos que todas las personas deberíamos conocer nuestra historia para no repetirla. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso nos lo quitaron para hacer todo tipo de televisión basura, para justificar muchos contenidos. Hoy vamos a ver entonces el panorama artístico de nuestra región y quisiera no resignificar la frase, sino entenderla de otra manera. Quien no conoce su pasado, no comprende el presente y no puede planear el futuro. Mi nombre es Víctor Ortiz, yo soy antropólogo de la Universidad de Antioquia, con estudios además en arquitectura e historia. Soy orgulloso miembro de la Academia Antioqueña de Historia y mi historia me une a estos artistas antioqueños porque mi primer trabajo en la vida era casi en la mitad de mis 17 años, todavía no era mayor de edad y mi mamá me acompañó a la Regional del Trabajo Antioquia para darme un permiso para trabajar en el Museo de Antioquia. Fue mi primer trabajo. Allí conocí entonces los artistas antioqueños. Hoy vamos a darle un panorama a algunos de ellos, que casi todos están salvaguardados en nuestro museo, en el Museo de Antioquia. Entonces, una vez más, bienvenidos. Comencemos entonces por este viaje al pasado a partir de todo el legado que nos dejaron nuestros artistas en la región. Para poder conversar, para que tengamos la tranquilidad legal de esta conversación y además sabiendo que estamos haciendo una grabación de esta conversación, debo leerles de manera textual este aviso legal. Aviso legal. Esta conversación es una investigación del antropólogo Víctor E. Ortiz G., este servidor. Contiene información e imágenes legalmente protegidas. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país Colombia, la región antioqueña y la ciudad de Medellín. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas, así como colecciones salvaguardadas en museos, galerías y colecciones públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para sus autores y las instituciones que salvaguardan y o divulgan sus obras. Y en este caso posee un uso ilustrativo, pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Entendido esto, ahora sí entonces comencemos. Cuando hablamos entonces de artistas en la región, cuando hablamos de artistas antioqueños y cuando hablamos entonces de posiblemente la obra más representativa de los antioqueños, y entendamos antioqueños como lo que enmarca precisamente esta obra, la colonización antioqueña. El movimiento migratorio más importante en la historia de los colombianos, sin regionalismos tontos, 4 o 5 apellidos salidos de Medellín, salidos de algunas ciudades en Oriente, pero principalmente Copacabana y Medellín, fundamos todas las ciudades hacia el sur occidente de nuestro país. La colonización antioqueña se extendió desde el sur de Córdoba hasta lo que hoy conocemos como el norte del Valle del Cauca.
La colonización antioqueña vio nacer departamentos, vio nacer capitales y pueblos, por mencionar algunos: Quindío, Risaralda, el otro del eje cafetero, Quindío, Risaralda, Caldas, con ciudades tan importantes como Armenia, Pereira, Manizales. Esta obra es la obra, creo yo, principal, llevando las proporciones y sin hacer comparaciones odiosas. Es algo así como la Gioconda, como la Mona Lisa, que vamos a buscar en el Museo del Louvre, allí en París, y que caminamos a buscarla. Cuando vamos al Museo de Antioquia, muchos vamos es buscando esta obra. Les presento Horizontes, del maestro antioqueño Francisco Antonio Cano. Aquí está entonces los elementos de identificación de la obra, que está salvaguardada en el Museo de Antioquia, y esta es una obra firmada por él en 1913. Esta obra fue importantísima y fue de gran agrado. Inicialmente se pintó para la familia de don Nicanor Restrepo Restrepo y terminó en manos de don Carlos E. Restrepo, presidente de la República en el periodo 10-14. Quienes iban por la casa de los Restrepo admiraban esta obra y comenzaron insistentemente a decirle al maestro Cano que produjera algunas copias. Entonces hay una o dos copias más del maestro Francisco Antonio Cano, todavía en colecciones particulares familiares, y muy recientemente el Museo de Antioquia le ha permitido a copistas autorizados por el museo para hacer reproducciones, copias autorizadas de esta obra. La obra que salvaguarda el Museo de Antioquia es entonces la que se guardó siempre en la familia Restrepo. Los descendientes de don Carlos E. Restrepo legaron de nuevo a todos los antioqueños Horizontes. Horizontes, nos dimos cuenta, tiene, ahorita escuchaba con alguno de los asistentes que estamos esta noche hoy aquí, la inspiración, ¿cierto? La copia, los referentes que toman algunos pintores de la realidad. Aquí ya hablamos de la presencia de la fotografía. Hoy no la traje, se las quedo debiendo, pero revisando nuestro archivo en la Biblioteca Pública Piloto encontramos una fotografía desde donde hoy llamamos el Cerro La Asomadera, con la Medellín allá abajo, de una pareja de campesinos, y como él señala, no con este escorzo que es igualito al de la creación del hombre allí en la Capilla Sixtina, pero el campesino señala al horizonte, ¿cierto? Señala con su esposa campesina. Podemos entonces decir que quizá el maestro Cano, lo repito, quizá tomó por inspiración esa fotografía, porque es una fotografía antes de la pintura de esta obra. Aquí está el hacha que los mayores nos dejaron, ¿cierto? Uno de los elementos más importantes del himno antioqueño. Y ahí están todas las esperanzas puestas hacia el horizonte. Cómo la colonización antioqueña abrió caminos y venció a la selva. Así los colonos le llamaban a eso, la selva, para fundar todo eso. Y ahí está el equipaje. Los antropólogos hablamos también de equipaje cultural. Aquí con ellos va todo lo que necesitaban para esas nuevas ciudades y para esos nuevos pueblos. Alguna vez les hablaré o les he hablado también del café. Ahí muy posiblemente van las semillas de café, que fue parte importantísima de esa colonización antioqueña. Entonces, comencemos hoy a hablar de artistas antioqueños con él. Al final invitaré de nuevo al maestro Cano para que hablemos un poco de su vida. A ver, vámonos como que esto fuera un libro, vámonos desde el pasado para llegar al presente. Si yo estoy hablando de artistas de la región o artistas antioqueños, necesariamente tengo que hablar de las personas que estuvieron en estos territorios antes de la llegada del hombre europeo.
Ahí vemos entonces que también hay un valioso legado artístico en todas esas familias que habitaron estos territorios. Nuestra orgullosa también herencia indígena, como se hablaba en la época, los indios. Llamémoslos entonces todo ese pasaje, todo ese pasado artístico prehispánico antes de España, precolombino antes de Colón. Principalmente en nuestra región antioqueña, hay gran valor a la cerámica ritual. Hay mucha cerámica utilitaria. Por supuesto, las ollas para cocinar, por supuesto, los elementos para guardar o líquidos o extractos, todo lo que uno utilizaría en una cocina, pero también todos estos elementos rituales que además acompañaban a estas personas en la vida después de la vida. Les reitero, fue muy importante, pese a que en el territorio antioqueño hay abundancia de oro, fue muy importante el desarrollo cerámico. El comercio de la sal le permitió a estas personas intercambiar muchas cosas, principalmente tejidos. Aquí no hubo un gran desarrollo orfebre que nos permitiera tener un museo orfebre. Eso fue allá en el antiplano cundiboyacense, Quimbayas, pero eso es harina de otro costal. Entonces, gran parte de nuestro legado es cerámico. Pero también hay un gran legado artístico en cuanto a petroglifos, figuras, grafías, descripciones en las piedras. Gran parte de lo que hoy llamamos el suroeste antioqueño está lleno de elementos en cuanto a petroglifos. Para esta fotografía se permitieron entonces redibujarlo con polvo de cal, tiza, para que pudiéramos ver esto. La lluvia ácida, la contaminación, pero sobre todo el vandalismo está acabando con ese gran legado que tenemos prehispánico. Un saludo a don Cristian, gracias don Cristian por dañar el patrimonio arqueológico que es de todos. Aquí se ve parte del petroglifo original. Esto se tomó, como les digo, en el suroeste de Antioquia. Él es Pablo Aristizábal, posiblemente el mejor arqueólogo de nuestro tiempo en este momento. Don Pablo ha hecho gran parte de todas las recuperaciones arqueológicas en el Valle de Aburrá. Él ha hecho importantes hallazgos que hablan precisamente de nuestro pasado. Aquí está un volante de uso. Aquí en nuestro valle hubo un desarrollo textil importante. Esto es una cosita, palabras mías, que tiene un ojal. A ese ojal se le pasa un hilo que puede ser o de fibras vegetales o de fibras animales, incluso cabello, para ponerlo a girar, un volante de uso. Y conforme él va girando vas haciendo un hilo mucho más fino que luego lo llevarías a telares. Esto es gran parte de lo que hemos encontrado en el territorio del Valle de Aburrá, muchos muy artísticos. A finales del siglo XIX, con aquello del exotismo, tan exótico, las llamadas huacas, todos estos elementos comenzaron a obtener altos precios comerciales. Todo el mundo quería una huaca. ¿Para qué? Como las tenemos hoy, adornando bibliotecas completamente descontextualizadas para muchos que nos pueden servir como eslabones principales en narrar la historia prehispánica y precolombina, pero comenzaron a ser un objeto de decoración muy apetecido. Lo repito, gran parte de las colecciones importantes de arqueología, sobre todo de cerámica, están en apartamentos debajo de luces de ojo de buey decorando. Es por eso que con ese mercado tan grande, una familia de apellido Alzate comenzó a producir falsificaciones.
Lo que están viendo son dos piezas falsas. Me explico. Cada que había un hallazgo, una huaca, por los huaqueros, esto se lo ofrecían a la gente que ya lo estaba comprando muy bien comprado. Leocadio María Arango, finales del siglo XIX, compraba casi todo lo que le ofrecían, a muy buen precio. Pero es que las huacas son excepcionales. Los hallazgos arqueológicos son excepcionales. ¿Qué pasó? Los Alzate comenzaron, una familia de alfareros, que antes eran huaqueros, ¿cierto? Ya eran huaqueros, pero terminaron dedicados a la alfarería, comenzaron a copiar. Y mientras más monstruoso, mientras más simiesco, mientras más bestial, con grandes colmillos e incluso con elementos eróticos, mejor vendido. ¿Qué hacían? Entierraban las piezas. Enterraban, no, entierraban. Hacían un hueco en la tierra y ponían a podrir arcillas, a podrir tierras, a echarles orina o excremento para que eso se pudriera. Hacían las piezas y las metían unos meses a esa podredumbre para que cuando salieran estaban con manchas, con hongos, con no sé qué, y así meterle los dedos a la boca a cuanta persona compró cerámicas Alzate. ¿Sabían ustedes que hoy las cerámicas Alzate tienen alto precio comercial? Y que gran parte de los museos del mundo, la colección prehispánica del Louvre, la colección prehispánica del Museo del Hombre en París, piezas Alzate. Entonces hoy ya son una pieza muy apetecida, porque ya todos conocemos el fraude, pero queremos tener una pieza como esa porque adquirió gran fama. Chiviadas. Vámonos a la colonia, vámonos rapidito para que nos rinda la época colonial. Para que entendamos esto, entonces fue el descubrimiento, luego hablamos que si hubo descubrimiento o no, pero el descubrimiento, luego comenzó la conquista, luego llegó la colonia y después de la colonia la república, a grandes rasgos nuestra historia. Vámonos a la época colonial. En la época colonial, gran parte de los europeos llegados por estas tierras no es que fueran artistas, no. Las primeras huestes, los primeros conquistadores eran, como nos lo muestran, aventureros, principalmente hombres, que venían detrás de las fundaciones de las ciudades y todo. Artistas no iban a meter ahí. Si acaso escribanos, que les permitiera hacer muchas cosas, pero artistas no. La colonia permitió entonces que pudiéramos empezar a importar artistas europeos y ellos, al igual que en la historia del arte universal, crear talleres, tener alumnos y empezar a enseñarles a ellos a pintar. Nuestra época colonial entonces está muy marcada por la transición del artesano al artista. Era muy buen tallador, hacía muy buenos muebles, pintaba muy bien, entonces tenía facultades, tenía talento, como todavía decimos. Vea, ese muchacho sirve para pintar, esa muchacha sirve para pintar. Hablo como se habla en la época, ese negro tiene talento, esa india, ese indio tiene talento. Y terminaban entonces en los talleres de los europeos. Hay que hablar, claro, de las comunidades religiosas. Muchos de esos religiosos que vinieron a América ya tenían formación en arquitectura, en ingeniería y eran artistas. Artistas pintando a Dios. Entonces, la época colonial está marcada sobre todo por arte religioso. El arte religioso otra vez era muy bien pagado. Las familias más acomodadas, muchas de ellas en sus grandes caserones tenían incluso capillas, oratorios.
donde además podían tener la devoción de un santo o una santa que les hizo un favor, les hizo un milagro. Entonces la familia estaba consagrada a esa advocación. Entonces se encargaban los más ricos a Europa y si no a las escuelas que ya fuimos abriendo aquí. La escuela santafereña, estoy hablando de Santa Fe de Bogotá, fue una escuela importantísima de arte religioso, dejándonos posiblemente el pintor colonial más importante de nuestras tierras, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. En esta época no se podía firmar las obras, y más si era la imagen divina, no se pueden firmar. Lo que se podía eran exvotos. ¿Cómo es tu apellido? Tu apellido. Hincapié. Familia Hincapié, por los favores recibidos, muchas gracias, Virgencita. Eso se ponía en algún lugar de la obra, pero no una firma. Lo interesante de la escuela de Gregorio Vázquez y por supuesto de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos fue que comenzó a reproducir en algunas de sus obras el mismo fondo. Entonces uno ve, una repetición en el fondo. Pero sobre todo y quizá lo más importante, miren la primera y la segunda imagen, como con índice y con dedo del corazón voy formando la V de Vázquez. Entonces muchas de estas V nos sirvieron para empezar a entender que era de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Entonces, mucha obra religiosa es lo que produjeron por estas tierras. Muchas de las esculturas, también religiosas, son de esa época colonial. Una excelente escuela, no solo de pintura, sino de escultura, fue en los vecinos, Ecuador, la escuela quiteña. Si no te daba el chorro, como decimos, si no te alcanzaba la billetera para traer desde Europa, lo pedías a Perú o a Ecuador. Por supuesto, la escuela más famosa de los peruanos es la escuela del Cusco, la escuela cusqueña. La escuela entonces de Quito, arte quiteño, miren que todavía eso está entre nosotros. Ay, esa virgen parece de arte quiteño. Vamos generalizando como todas esas representaciones. Este es el Señor caído, traído entonces por la familia Sierra Cadavid para la iglesia de Girardota. Esta es una pieza increíble, en policromías esmaltadas, es de madera, con cabello natural y todo eso, allí en Girardota. Les repito, una excelente muestra de arte quiteño. Pero en la colonia eran importantísimos los retratos, sobre todo de quién nos está gobernando. Todavía, al igual que cuando vamos, por ejemplo, a las dependencias del Estado, cuando tú vas a un ministerio, está la fotografía del señor presidente de la República. O, por un caso de corona, por ejemplo, en España, las oficinas oficiales tienen el retrato de su majestad el rey. Esto pasaba también durante la colonia. Se encargaban los retratos de los gobernantes de turno. En ausencia de la fotografía, es aquí donde vemos que, si podemos usar un término del hoy, el Photoshop de la época, los europetizaban, los blanqueaban, les respingaban las narices, les corregían defectos, les ojiazulaban los ojos, ¿cierto? Entonces, es por eso siempre uso el mismo ejemplo, que depende quién pintó a Simón Bolívar, es un Simón Bolívar más blanco, más alto, más europeo, o más chiquito y más quemadito por el sol. Él es el real oidor don Juan Antonio Moni Velarde Pardo y Cienfuegos, un importante oidor y visitador que tuvimos por estas tierras. De sus obras más importantes, organizó a Medellín, le puso la primera fuente pública para que tuviéramos agua de mejor calidad a través de una fuente pública, y le escribió directamente a su majestad y le dijo: vea, eso de villa
No, eso es un villorrio, en palabras de él, habitado por negros, por indios, sin cultura, son pocos los blancos y ni teatro tiene. Ese fue el Medellín que este señor encontró. Entonces, muchos retratos de estado y de personajes en la colonia. Les presento la obra de arte más antigua de todo el Valle de Aburrá. Tarea que no voy a revisar. Van a ir a la iglesia de San José, pleno centro de Medellín. Toda la avenida oriental con Ayacucho, la iglesia de San José. En la iglesia de San José, en el altar mayor, por supuesto, está San José. Pero a su izquierda, ahí, incluso lateral, pues ni siquiera le está dando la cara a la nave central, sino de ladito, está San Lorenzo. Recuerden, los españoles hacían fundaciones, pero lo más importante, como era una corona católica, era poner una advocación, de una vez el patrono o patrona de esa ciudad, de esa fundación. Entre los 17 nombres que ha tenido esta ciudad, alguno de ellos fue sitio de Aná, y luego es cuando encontramos este lugar donde estamos, un resguardo, un lugar protegido, el poblado de San Lorenzo de Aná. Aná era la quebrada Santa Elena, así la llamaban los indígenas, ¿cierto? Entonces el sitio de Aná. Entonces, para proteger a los indígenas aquí tuvimos un poblado, un resguardo, y nos mandaron desde Europa, desde la corona, esta belleza. ¿Sabían ustedes que el primer patrono que tuvo Medellín, San Lorenzo, es un mártir católico que es el patrono de los cocineros? Porque él murió asado en una parrilla. Ese fue su martirio. Nuestro primer patrono es el patrono de los cocineros. Y la gastronomía medellinense pues no es que sea tanto así para que tengamos un patrono. No lo sé, Padua, ¿no es San Lorenzo de Padua o me lo inventé? No sé, me corchaste. Pues en su vida, pues en vida. Ah, San Francisco, sí. Vieron que no fui mucho a la escuela dominical. No. Continuemos. Entonces van a ir y van a mirar nuestra obra de arte más antigua. La tuvimos aquí abajo en el Parque del Poblado, pero cuando se hace esa para San José, entonces nos la llevamos para la villa. Entonces este cuadro estuvo entre el Poblado y Medellín. Allá lo salvaguardamos afortunadamente. Sí, sí señora. Vean esta belleza. Mariana de Austria, reina regente porque Carlos IV estaba muy chiquito. Mariana de Austria, para pagarle favores al archivero general de Indias, que además era conde, le dice: ve, por los favores que tú le has hecho a la corona, un pedazo de tierra allá en ultramar va a llevar el nombre de tu condado. Escribe la real cédula y aquí la recibe nuestro gobernador Miguel de Aguinaga. Cuando él lee eso dice: oh sorpresa, vea, vaya al poblado de San Lorenzo que vea lo que dice la reina. Cuando ese documento llegó, es eso de léase, publíquese y cúmplase. La reina mandaba esa obra de arte acompañada del nuevo nombre: Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Recuerden que ese señor de apellido Portocarrero y no sé qué era conde de Medellín. En España hay una región, Extremadura, está el condado de Medellín, todavía hay condes de Medellín, por eso tenemos ese nombre y por eso ella, Mariana de Austria, nos mandó esta obra. Tarea que no voy a revisar. Cuando vayan al Parque de Berrío, el corazón de Medellín, iglesia de la Candelaria, y arriba salvaguardada por un vidrio de seguridad y un marco de plata. Este marco y el altar mayor ganaron un concurso de platería en París. Allá está salvaguardada la obra original. La Virgen de las Candelas,
la Candelaria, que óigame en esto, es la patrona de los marineros. Y Medellín no tiene río navegable y por supuesto no estamos frente al mar. Aquí con nosotros tenemos una cartagenera, allá sí que es la fiesta de la Candelaria, ¿sí o no? La Virgen de las Candelas, porque había que poner la lucecita, las candelas, para poder ubicar a los marineros. Estamos hablando de 1600, del siglo XVII, cuando nos llegó ese nombramiento, ese nombre como villa. Sí, señora, es un óleo y todos estos elementos son de pan de oro, lo que llamamos laminillas de oro. Oro a 14, a 18 y muchas veces incluso a 24 quilates. Muchas veces incluso se ponía un aglutinante, una especie de pegante, y soplaban el polvo de oro directamente sobre la obra. Muchas de esas obras han sufrido vandalismo, es tratando de arrebatarles el oro, ¿cierto? Y muchas de ellas incluso tenían sobrepuestas directamente a la tela joyas, joyería. Entonces muchas veces se perdieron, las dañaron o tuvieron que ser reemplazadas por fantasía, ¿cómo lo llamo? Por oro falso. De una, y le cambiamos el nombre a la ciudad, ya está subida. Señor. No, no se cambia, pues luego llegaría el vidrio de seguridad y todo eso, pues no lo escucharon de mí, pero he de suponer que será una copia para salvar la original, pues. Pero es muy posible, pues, o sea, ella la tenemos entre nosotros todavía. Sigamos en la historia, ya estamos en Colonia, ¿cierto? Con la colonia llega la independencia, todo nuestro proceso independentista, todo eso. Ahí, para no extenderme mucho, hay muchos retratos ya de héroes, muchos de esos retratos tan heroicos, tan europetizados, esos retratos de un Simón Bolívar a caballo, casi copiado de los retratos que le estábamos haciendo en su momento a Napoleón. Para no extenderme, yo no traje como del proceso independentista, para que tengamos tiempo para el tema. Miren que ya llevo 40 minutos y no hemos empezado el tema. Soy muy carretudo. Vámonos a los primeros años de nuestra república, ¿cierto? Sacamos al virrey, pusimos un propio gobierno, comenzamos Colombia, ¿cierto? El mundo entero estaba centrando su mirada como nunca en lo exótico. Hombre, pero entonces, ¿qué hay? Muéstrenos sobre todo al hombre europeo. Y comienzan las expediciones. Se hicieron expediciones por toda parte, pero estamos hablando de nuestro territorio y de Antioquia, ¿cierto? Comenzamos entonces en ausencia de la fotografía, a contratar los mejores ilustradores, los mejores dibujantes, pero sobre todo que manejaran dos de las técnicas más difíciles que hay, la acuarela y el temple, por la inmediatez. No había tiempo de poner un caballete y ver el ocaso, y no, lo que alcances en este momento, porque la expedición continúa. Primero tuvimos varias visitas de varios europeos haciendo expediciones, pero sobre todo buscando oro, buscando ríos, terrenos cultivables. Es ahí la del famoso Alexander von Humboldt, ¿cierto? La expedición de Humboldt fue importantísimo. Ellos tenían también dibujantes, todo eso, pero era más, como les digo, buscando oro, ríos y tierras, ¿cierto? Conforme fue avanzando la expedición de Humboldt, encontramos a este señor, José Celestino Mutis, que pasaría a la historia por quienes escribieron sobre él como el sabio, ¿cierto? Y José Celestino Mutis, que además tenía conocimientos en medicina. Dicen que más importante que hacer mapas, me salté a Codazzi, ¿cierto? Este italiano haciendo de nuestros primeros mapas. ¿Cómo es que llamaba Codazzi?
Don Agustín Codazzi, ¿cierto? Este señor dice, hay que comenzar también a inventariar nuestra riqueza. José Celestino Mutis tenía un negocio súper lucrativo de la época, quinoa, esa corteza, que de ahí las investigaciones nos llevaron casi a la aspirina y a otras cosas. Si es quinoa, es que quina, eso. Este señor también, haciendo la expedición, estaba buscando, ¿cierto?, la quina. Pero este señor definitivamente nos dejó cientos de volúmenes, cientos, algunos salvaguardados, muy bien guardados, y otros todavía en el mercado negro. Todavía hay quien ofrece volúmenes de la expedición botánica. La expedición botánica entonces permitió que muy buenos dibujantes, muy buenos ilustradores vieran las especies y las trataran de, palabras mías, fotografiar de la mejor manera. La expedición botánica sirvió entonces para que se pudieran financiar otras expediciones. La que a mí más me gusta, la expedición coreográfica. Coreográfica no, coreográfica. La expedición coreográfica sirvió entonces para que esos mapas que ya estaba haciendo Agustín Codazzi fueran de nuevo, y esas rutas fueran de nuevo pisadas por una expedición que ya lo que iba a mostrarle a toda la región, a todo el país, pero mandando esas ilustraciones a Europa para que conocieran cómo vivíamos aquí, cómo vivíamos en este nuevo país. La expedición coreográfica se valió principalmente de 3 grandes artistas, 2 que vinieron de fuera y uno que fue nuestro aporte y que tenía un talento excepcional. Quiero que vuelvan y utilicen su imaginación. Imagínense uno meterse a caballo, en mulas, en bueyes, con una cantidad de materiales, de útiles, de lápices, colores y no sé qué, para hacer este tipo de cosas, y era minutos, ¿cierto? Porque la expedición continuaba, o se quedaban un día, 2 días en los territorios, y mientras más podía reproducir, mucho mejor. Claro, y mezclaban los polvos en el lugar y eso. Ellos fueron el inglés Henry Price, el francés Auguste Lemoine, y nuestro santafereño Ramón Torres Méndez. De don Ramón, este es de Henry Price, por ejemplo, lo que hablamos ahorita. Miran este español, miran, y la mujer negra tiene una manta que usaba la élite, o sea, era una mujer con poder económico. Esta es la que a mí me gusta, de Ramón Torres Méndez. Aquí dice carguero de la montaña de Sonsón, del estado de Antioquia, Ramón Torres Méndez, ¿cierto? El que hoy llamamos el silletero, ¿cierto? Miren esa belleza entonces de imagen. Este es de Henry Price, miren, comparado con una fotografía de hoy. Miren el nivel de detalle al que llegó esta gente. Soy repetitivo, con la inmediatez que tenían en tiempo. Eran excelentes acuarelistas. Ahora sí, después de toda esta entrada, vamos a hablar de los artistas de la región. ¿Que vas a estudiar artes? ¿Que eso es para bohemios? ¿Que de eso no vas a vivir? ¿Que eso para qué? ¿Que vas a vivir borracho y borracha? Pues yo no tengo sexismo en el lenguaje, ahí estoy metiendo a todo el mundo. ¿De qué vas a vivir? De no sé qué, no sé cuántas. O también hay que reconocer, hay gente que quiere ser artista y no tiene talento. Y a la gente sin talento que la apoyan y que la animan, eso también es muy malo. El Instituto de Bellas Artes. A ver,
Medellín era la capital de una región muy próspera. No me malinterpreten con regionalismos tontos. Prosperidad también hubo en otras regiones. Estamos hablando de la historia de aquí. Muy próspera, mucho oro, mucho comercio. Comenzaron los ricos a salir de estas 4 montañas y ver el mundo. Y los hijos de esos ricos comenzaron a obtener, a recibir una mejor educación y mejor educación y mejor educación. Ya no solo se era carpintero, constructor, después cambiaron los tiempos, entonces ya no solo se era médico o arquitecto, también se podía ser músico, también se podía ser artista. Y también las familias comenzaron a entender que tener un artista en la familia daba un estatus social, casi como cuando tenemos un cura, un sacerdote, una religiosa, o la que sí daba más estatus, un maestro, una maestra. Entonces es ahí donde, bueno, la gente quiere estudiar arte. El arte que tenía Medellín, como lo vimos, era traído. Muchos de estos ricos comenzaron a viajar y después de sus viajes traían lo que se ofrecía en los mercados europeos. Entonces traían paisajes, traían retratos. Muchos de ellos hicieron retratar con famosos artistas o calidosos, artistas de calidad por allí. Pero venga, enseñemos aquí. No me quiero extender mucho, pero el origen del Instituto de Bellas Artes de Medellín va de la mano con toda la acción civilizadora, con todo el apalancamiento que dio la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Para no extenderme, la Sociedad de Mejoras Públicas muchas veces hizo acciones por la ciudad que eran responsabilidad de la municipalidad, y sin embargo lo hacía la Sociedad de Mejoras Públicas. No solo era el ornato, no solo era dotar a la ciudad de arborizaciones, sino que recordemos, obras de la Sociedad de Mejoras Públicas fue la canalización de la quebrada Santa Elena, la rectificación y canalización del río Medellín, la construcción del Hotel Nutibara, la construcción de un palacio para el Instituto de Bellas Artes. Ahí entonces empieza nuestra historia, por así decirlo, formal en la historia de los artistas antioqueños. Vean esta belleza de fotografía de nuestro Palacio de Bellas Artes. Está hoy sobre la avenida La Playa. Este es un diseño Art Deco de nuestro arquitecto local Nel Rodríguez. Palacio que lo que pretendió en su inicio fue que fuese la sede de la Sociedad de Mejoras Públicas y en el lugar donde se dictaran las clases de artes plásticas y de música en la ciudad. En su interior está la Sala Beethoven. Esto por supuesto es una fotografía con ojo de pez para que nos permita ver pues como el interior de la sala. Una sala octogonal, tiene 8 lados y lo más interesante son estos paisajes del artista antioqueño Eladio Vélez. El Instituto de Bellas Artes fue entonces la cuna de la primera camada de artistas que dio la región. Para el Instituto de Bellas Artes, por supuesto, entonces había que traer a algunos artistas extranjeros. Entre esos, por estas tierras vino un belga. Ese belga era profesor de dibujo, profesor de anatomía y profesor sobre todo de óleo. Hablo de Georges Brasseur. Georges Brasseur pintó todo el Vía Crucis para la iglesia del Sagrado Corazón de María de Buenos Aires, del barrio Buenos Aires. Cuando vayan por allá, estén montando en tranvía, no sé qué, parad en Buenos Aires y entran a esa iglesia donde el magnífico Vía Crucis es no solo patrimonio de la nación por encima de la iglesia, sino que es de las obras que podemos ver de Georges Brasseur.
Cuando hemos tenido también oportunidad de ir al Club Unión, vemos que en el Club Unión también se salvaguardan obras de Georges Brasseur, entre otros la más famosa, Niña con gato. Yo creo que todos hemos visto una niña que tiene un gatico, sobre todo está en uno de los salones importantes del Club Unión, que es de este señor, de Georges Brasseur. Sí, está allí, allí está ese. Ahora sí, comencemos. Alumnos de Georges Brasseur, hubo unos muy importantes en varios momentos. Había como una figura muy importante que formaba a toda esta camada, y esta camada, alguno de ellos sobresalía y formaba la siguiente y la siguiente y la siguiente. Es por eso que uno, casi como un estudio de genealogía, ellos no son emparentados, pero podemos ver como el tatarabuelo, el abuelo, el bisabuelo, ¿sí? Entonces podemos decir Georges Brasseur, por ejemplo Francisco Antonio Cano, por ejemplo Humberto Chávez, por ejemplo Pedro Nel Gómez, por ejemplo Fernando Botero, ¿cierto? Miren que son 6 generaciones del mismo Instituto de Bellas Artes. Hablar de los Vieco Ortiz es hablar de una familia importantísima de la región. Todos esos Vieco fueron de una cultura excepcional. Su hermano, Carlos Vieco, es uno de los músicos más prolíferos de nuestra historia y poco estudiado. Luego Carlos, luego el club me puede invitar por aquí para que hablemos más de don Carlos Vieco y de música y todo eso, que también es un recordatorio muy interesante. Yo aquí poniéndote en aprietos para que me invites. Pero hablar de los Vieco es hablar precisamente de una de las canciones que más disfrutaban nuestros abuelos, pues Tierra Labrantía. Volvamos a don Bernardo Vieco Ortiz, que viviera en Medellín entre 1886 y 1956. Para uno llegar a la maestría, para uno llegar al manejo de las formas, no abstractas, no geométricas, sino con este manejo de la realidad, tiene que, es una ecuación que siempre se cumple, tiene que tener una gran maestría, una gran destreza, por supuesto acompañado de un gran talento en el dibujo, en la proporción, en la observación de la realidad. Hoy tenemos la fotografía, pero antes, claro, había fotografía, pero también te valías del modelo para ver cómo se comportaba las sombras con el modelo, y esto tomaba mucho tiempo. Casi todos ellos tuvieron modelos y aprendieron directamente del natural. Quizá la galería más importante de don Bernardo Vieco es el cementerio San Pedro. Don Bernardo Vieco es el gran protagonista de lo que en el cementerio San Pedro llamamos la Edad del Bronce. Don Francisco Antonio Cano, ahorita hablaré de él, vació la primera obra en bronce en Colombia, la primera. Antes había que mandar a vaciar eso donde conocían de eso, en Europa. Este señor, Francisco Antonio Cano, fue quien armó el primer taller de fundición, enseñándoles a esta camada ya de fundidores. El cementerio San Pedro tiene varios mausoleos. Este es el de la pareja de los esposos Moreno Saldarriaga o Moreno Aristizábal, no estoy seguro, Moreno Saldarriaga o Moreno Aristizábal, y es una representación de la piedad. Todo este mausoleo para una sola pareja. Esta escultura está firmada aquí dice Bernardo Vieco, y miren qué particular, la corona del crucificado más sus clavos forman un alfa y un omega, un inicio y un fin. Además, el señor de este mausoleo tenía simpatía por la masonería. Entonces también miren cómo forma uno de los elementos más reconocibles de la masonería, que son la escuadra y el compás, junto con esos clavos. Este es el edificio Vedut.
Luego lo llamamos el edificio Víctor. Está en todo Ayacucho, entre Carabobo y Bolívar. Fue la sede de la empresa Bedut mucho tiempo. Y allí también tuvo sede y local comercial la RCA Víctor. Por eso edificio Víctor. Arriba están las 3 generaciones de los fundadores de esa empresa, los Bedut. Abuelo, padre y nieto de los Bedut. Un día de estos tenemos que salir a la calle, tenemos que hacer un recorrido, porque una cosa es que yo les muestre una fotografía y otra cosa es que vos te pares en pleno Boyacá, mires hacia arriba y veas estas impresionantes esculturas mirándote desde 8 o 10 pisos que tiene ese edificio de ladrillo a la vista. El monumento al obrero en el Parque del Obrero, en el barrio Villahermosa, sector Los Ángeles. Todas las caminatas, los desfiles del Día del Trabajador del 1 de mayo o comienzan o terminan en esta escultura, rindiéndole un homenaje muchas veces con flores a la figura del obrero, el obrero de Bernardo Vieco. Este fue un crucifijo que estuvo mucho tiempo, ya vieron entonces, en la Catedral Metropolitana. Recientemente reemplazaron este crucifijo por uno de fibra de vidrio, así colgante, de dudosa riqueza artística. ¿Dónde está eso? Preguntémosle al obispo. Señor obispo, ¿qué lo hiciste? Debe estar guardado, por supuesto, pues debe estar en su sacristía, ojalá, pero movieron esta belleza de Bernardo Vieco para poner uno de fibra de vidrio. Sigamos. Como les digo, vamos a mencionar algunos, porque esta es una conversación larguísima, pero escogí algunos. Les presento a don Horacio Longas Matiz. Él vivió en Medellín entre 1898 y 1981. Su hermano fue un famoso arquitecto, Arturo Longas. Entonces, varios edificios que afortunadamente conservamos en el centro de la ciudad tienen todavía la plaquita Arturo Longas, arquitecto. De hecho, uno de los mausoleos también más bellos del cementerio San Pedro, el mausoleo de la familia Echavarría, es diseño de Arturo Longas, arquitecto. Don Horacio Longas, entonces, comienza a hacer una camada, con todo respeto, es para que me entiendan, una camada de artistas que se vio seducido, enamorado, apasionado de lo nuestro. Los inicios del Instituto de Bellas Artes, por supuesto, tenían que estar en el arte clásico, en la europeización del arte. Si tenían profesores europeos, venían era a enseñar, ahorita lo retomaré con Débora Arango, bodegones y unas bellezas, relamidas, unas bellezas relamidas y europeizadas, perfectas, blanquísimas, pero una camada, sobre todo influenciada por el maestro Pedronel Gómez, ahorita hablaré de él, comienzan a ver nuestros verdes, que son excepcionales, comienzan a ver nuestras montañas, que son distintas, nuestra flora, pero sobre todo nuestros rasgos. Y ya no ver todo el mundo era blanco, todo el mundo era mono, todos los desnudos no eran como la maja de Goya o como el arte clásico grecorromano, sino que empezamos a pintar lo nuestro. Es algo así como un americanismo, que ahorita lo voy a mencionar, el gran movimiento Bachué. ¿Perdón? Claro, claro. Entonces, un representante de esas imágenes muy nuestras
con un atisbo ya muy grande al arte contemporáneo. Esto no es una fotografía, pues una fiel copia de la realidad. Aquí ya hay una geometrización, hay una languidez, ¿cierto? Pero miren los colores, el uso de nuestra paleta de color. Entonces Horacio Longas comienza a retratar a nosotros, a campesinos, a arrieros, a nuestras montañas, nuestras arquitecturas. Horacio Longas es el gran influenciador con estos trazos, con estos colores, de otro de sus alumnos más importantes. Se me acaba de olvidar, ¿se acuerdan el pintor que siempre nos hacía las tarjetas de Navidad del Hospital San Vicente de Paúl? Ramón Vázquez. Miren la influencia de Horacio Longas en su alumno Ramón Vázquez. Qué tan bello. Les reitero, ya no era pintar un paisaje casi muerto o una naturaleza muerta, un bodegón, sino que, venga, pintemos la natilla en diciembre, con los niños esperándola. Sí, Horacio Longas es de muy pequeño formato. Horacio Longas es también, junto con otros, el iniciador de la caricatura. Y la caricatura les permitió a algunos de ellos, Horacio Longas incluido, ser también ilustradores en periódicos. Y comenzó también toda esta caricatura de denuncia social. Él, Horacio Longas, publicó no solo rostros de personajes. ¿A quién reconocimos ahí? Sí, señora, a don Fernando González, sino que también pintaban políticos del momento, controvertidos o no. Se me fue el nombre del otro gran caricaturista, Ricardo Rendón. Don Ricardo Rendón y don Horacio Longas fueron, el sarcasmo de Rendón es impresionante. Entonces ellos comenzaron a ver que podían masificar, podían estar también en los periódicos, en las publicaciones. Don Horacio Longas manejó como ninguno los colores al horno, conoció las temperaturas, conoció entonces cómo podía manejar el horno con esmaltes, con engobes, con todo eso, y hacer una gran producción en azulejos, en murales ya de gran formato. Cuando vayan por la Universidad de Antioquia, el Teatro Camilo Torres, todo el lateral del teatro fue el lugar donde la Federación Nacional de Cafeteros entregó en comodato, son como casi 15 murales de la epopeya del café, casi en 15 murales monumentales. Ve uno todos los procesos del café hechos por don Horacio Longas. Don Marco Tobón Mejía. Este señor es de Santa Rosa de Osos, 1876, muere y es enterrado en un famoso cementerio de las afueras de París, no en Père Lachaise, sino en otro de esos de las afueras. Don Marco Tobón Mejía, si bien otros influenciaron a estos muchachos en la pintura, don Marco Tobón Mejía es posiblemente no solo el profesor, sino el gran inspirador de los escultores en nuestra región. Fue quizá el que alcanzó una madurez clásica, estaba hablando de escultura clásica, de formas perfectas en nuestra región. Don Marco Tobón Mejía tuvo la oportunidad de estudiar por París, de hecho se radicó mucho de su tiempo y termina sus días por allí. Estando en París, se le encargaban importantes obras desde aquí. Compraba los materiales, por supuesto mármoles, en la provincia de Lucca, en Italia, donde están las canteras famosísimas de Pietrasanta y Carrara,
para poder llevar ese material hasta Francia, en París, en su taller, hacer las piezas y mandar todo eso por barco para que finalmente llegara en nuestro ferrocarril hasta estas tierras. Deberíamos también alguna vez solo concentrarnos en la obra pública de Marco Tobón Mejía. Amigos, Marco Tobón Mejía tiene obra pública en París. Claro, cuando somos turistas vamos a la Torre Eiffel, pero qué bueno también alguna vez que estemos por París, siquiera preguntar dónde está la obra de Marco Tobón Mejía, y ahí sería una foto muy buena para nuestro Instagram. Véanme esto: pedestal de mármoles y vaciado en bronce del que consideraron el colombiano más importante. Por supuesto, Francisco Javier Cisneros es cubano, pero cuando el diario El Colombiano nos puso a votar del año 99 al 2000 por el colombiano del siglo, había votaciones enormes por este señor. O sea, es un colombiano por adopción y por supuesto un antioqueño por adopción. Él es el ingeniero que nos construyó y diseñó el ferrocarril de Antioquia, fundador de Puerto Colombia. Él fundó esa ciudad. Esta obra se hace en París, hoy está allí en el centro administrativo La Alpujarra, y hoy yace como no la propuso Marco Tobón Mejía. Marco Tobón Mejía propuso a Francisco Javier Cisneros mirando al norte, hacia donde iba el ferrocarril, y hoy la tenemos mirando a occidente. Marco Tobón Mejía adquirió una gran maestría por un asunto personal en la escultura, por un asunto de salud. Marco Tobón Mejía comenzó cada vez más a sufrir daltonismo en tonos de grises. Entonces comenzó a perder la captación del color. Aquí conmigo hay pintores. Ustedes se imagina uno queriendo pintar y no captar el color. Eso lo hizo triste, pero le dio gran captación de los volúmenes cuando se enfrentaba a la escultura. Eso lo vemos, estas tienen marcas porque tienen derechos de autor, ¿cierto? Reitero, todas estas imágenes tienen derechos de autor. Ahí comenzamos a ver que no solo es un paisaje otoñal, con unos amarillos otoñales, sino que cuando uno es juicioso, el Museo de Antioquia, en la sala que dedicó a Marco Tobón Mejía, uno va viendo en la paleta la pérdida de color de sus ojos. Les reitero, lo hizo entonces tener una gran maestría en la escultura. 2 piezas públicas en Medellín, que casi las tenemos en el olvido y que gastan un dineral por vandalismo. Estas piezas son de mármoles, algunas de ellas, como hemos visto, tienen también bronces, y el vandalismo hace que con cada restauración se vaya perdiendo parte de su consolidación original. Y si a eso le sumamos la contaminación de la ciudad, del mundo, de la ciudad, la lluvia, no sé qué, tenemos frente a nuestros ojos 2 piezas que a futuro pues tenemos que ponerle más atención. Don José María Córdoba del Parque del barrio Boston y don Francisco Antonio Sea de la Plazuela de Sea, allá en la Avenida de la República, abajo del Museo de Antioquia. Recientemente estuve por Santa Rosa de Osos, el lugar natal de don Marco Tobón Mejía. Tomé esta foto, me disculpo porque me quedó mocha, pero es que fue en lo que me demoré en hacer esto. Estaban demoliendo la casa de Marco Tobón Mejía. ¿Dónde está esa placa? No lo sé. No sé si la volverían a poner en el nuevo lugar que estaban construyendo. Hace menos de 2 meses
Vimos caer la casa de Jesucita Vallejo de Mora Vázquez en Bello. Y así muchos de estos lugares. Don Rodrigo Arenas Betancur. Él nació en el Ubital, un área rural de Fredonia, del suroeste de Antioquia, el 23 de octubre del 19 y murió en Medellín el 14 de mayo del 95. Su rostro, su cabello largo, su barba larga, casi que lo hace identificable, icónico, ¿cierto? Inmediatamente. Don Rodrigo Arenas Betancur, quienes lo conocieron, también las piezas grabadas que hay de él, sus entrevistas, no solo dan cuenta de un hombre muy tranquilo, de una voz muy parsimoniosa, de un excelente conversador, pero de una conexión cósmica, una conexión cosmogónica muy grande, muy grande. Don Rodrigo Arenas Betancur es posiblemente, mis palabras no quieren ofender a nadie, pero es posiblemente el artista monumental más grande en la historia de Colombia. Que hay otros, sí, que podemos debatirlo, conversarlo, sí, pero también es parte de esto que es el arte, que tiene mucho de subjetivo, ¿cierto? Don Rodrigo Arenas Betancur. Ahí está, después de su secuestro, visitando esa obra, una obra que si bien comienza con una personificación, con una alegoría, con un personaje que tiene la chispa de la creación, con un Dios, también es un autorretrato del artista. Este es el monumento a la raza. El monumento que está en el centro administrativo José María Córdoba La Alpujarra, lugar donde descansan parte de sus cenizas. Allí está entonces la creación, ¿cierto? Y a partir de la creación, cuando vamos por allá, cuando quieran me invitan, podemos ver casi en un monumento resumida la historia de la región y la historia de Antioquia. Aquí reconocible en este ángulo el tigre de Amalfi, y miren que ahí está la minería, aquí vemos la arriería, vean los caballos, está el ferrocarril, los textiles, las empresas, las mujeres, el catolicismo. Pero cuando uno se va al detalle en la obra de don Rodrigo Arenas, comienza a ver muchos sapos, la presencia del maíz, de la caña de azúcar, de nuestras orquídeas. Lo reitero, audaz, una obra monumental como nunca la habíamos visto en la historia reciente y en la historia en Colombia. Que no solo era un reto para él como artista, un reto para toda la gente que trabajaba en sus talleres, no solo un reto para los vaciados en concreto y para las fundiciones en metales, sino que es un reto ingenieril. ¿Cómo sostengo eso? Yo lo puedo hacer, pero ¿quién me lo calcula? ¿Quién le pone todo el armazón interno que eso permita que no caiga y que pueda tener ese movimiento? Si algo tiene la obra de Rodrigo Arenas Betancur, es como que pudiéramos detener el tiempo y ver toda esa gente en acción. Sí, sí, te me adelantaste, ahí traje el de los lanceros. Tiene uno que ser pues muy indolente para que una obra como esa no lo emocione. Y a mí que me gusta la historia, que no me emocione a las lágrimas. El monumento a la vida del Centro Suramericana, Colombia con la 65. Esto es increíble, la chispa de la creación, la maternidad. Miren esta mujer desnuda, cómo entre las piernas tiene el maíz, ¿cierto? Posiblemente el producto agrícola más importante en la historia de la humanidad. El sea maíz hizo de nosotros civilización,
pero la mujer es la dadora de vida. Obras también muy controvertidas. ¿Este es Pereira o Armenia? Pereira, el Bolívar desnudo. Estábamos acostumbrados a esas obras militares, a ver a un Bolívar o de busto o completo o a caballo, esos Bolívar ecuestres, pero con todos los uniformes de un gran, ¿cierto? De un gran héroe, de la figura que representaba ese señor. Dato curioso, ¿sabían que el único, al momento que tenemos de civil, el único Bolívar civil lo tenemos también aquí en el Valle de Aburrá? En pleno parque de Sabaneta hay una escultura de un Bolívar de civil, él no está con uniforme militar. Cuando vayan al parque de Sabaneta buscan el Bolívar civil que hay ahí. Esto fue muy controvertido. Mucha gente dijo, pero ¿cómo es posible que el Libertador está desnudo? Y escucharlo a él mismo decir posiblemente la desnudez con que este señor se enfrentó a esas batallas, no las cubría un uniforme ni una armadura. Es muy bonito entender también al artista allí. Quienes pertenecemos a esta universidad, creo que tenemos una foto obligada en el creador de energía, una obra icónica de esta universidad. La Universidad de Antioquia tiene un escudo y todo eso, pero posiblemente, de hecho, la cooperativa de profesores tiene esto como imagen, como reconocible e icónica. Míralo ahí. Es impresionante. Recientemente estuve por allí de nuevo y ya con un poquito más de conocimiento en historia de cuando lo visité por primera vez, entendí los 14 lanceros, entendí ese grito en plena batalla de salve usted la patria, de cómo 14 personas se enfrentan en un pantanero, con frío, en las alturas, y hacen uno de los momentos decisivos de esa campaña, y eso está ahí, como usted dice, ¿cierto? Y el terror en los animales y en las personas se ve increíble. Esperamos un nuevo Rodrigo Arenas entre nosotros, con otra obra así de monumental. Don Rafael Sáenz. Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va esto? ¿Están bien? Que yo soy muy carretudo, ¿sí o no, Andrés? Después me tienen aquí, él dijo hasta las 12. Muchachos, don Rafael Sáenz. Todos los que estamos viendo pasaron por el Instituto de Bellas Artes. Todavía era una formación que se tenía como artista, luego llegarían a las universidades la carrera, la profesionalización de artes plásticas, y muchos de ellos, por supuesto, tenían mucho talento que fue canalizado dentro de esos talleres como aprendices y comenzaron a pasarse su conocimiento entre otros. Don Rafael Sáenz es otro representante de esto, de pintarnos a nosotros mismos. Esta es la imagen de Antioquia. Miren esa mujer dentro de nuestras montañas, una maternidad, la matrona antioqueña, una acuarela. Don Rafael Sáenz vivió todo este proceso del enfrentamiento bipartidista. Le toca todo esto de las violencias, la violencia, todo esto de los pájaros, todo esto de la chusma, todo esto del desplazamiento forzado. Entonces comienza a pintar para la actualidad, a futuro, todas esas escenas llenas de dolor. Entonces empezamos a ver una obra como esta, se llama Entierro Campesino, y comenzamos a ver en Rafael Sáenz mucha obra pintando el desplazamiento. Esta se ve la clara influencia de su profesor don Pedro Nel Gómez, las barequeras, todos estos trabajos tan extenuantes de minas de socavón o minas de aluvión. Don Rafael Sáenz está enterrado, está inhumado en el cementerio San Pedro, y qué particular que él
hizo no solo la decoración al óleo del altar principal, el altar, este no tiene sino uno, el altar de la capilla del cementerio San Pedro, sino que hizo toda la vitralería. Todos los vitrales de esa capilla son de don Rafael Sáenz. Y lo interesante en esos vitrales es que con esa influencia del movimiento Bachué, con esa influencia de pintarnos a nosotros mismos, son todas esas figuras, no traje detalles, me disculpo, pero son todas esas figuras con rostros muy indígenas. Y todas las flores que acompañan esos vitrales son nuestras catleyas, nuestras orquídeas, e incluso en algunas se ve el maíz. Don Carlos Correa. Don Carlos Correa vivió en Medellín entre el 7 de enero del 12 y murió el 23 de agosto de 1985. Tenemos un nuevo ministro de Educación. El ministro de Educación del momento, ya les digo el nombre, dice: hombre, ya tenemos un arte propio, ya tenemos buenos representantes en el país, premiémosles, hagamos el Salón Nacional de Artistas. Don Carlos Correa, antioqueño, es el primer ganador del primer Salón Nacional de Artistas. Ese ministro de Educación era Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Don Jorge Eliezer Gaitán le entrega esa condecoración y todo eso, y pasa la historia. El primer ganador es un antioqueño, él. Amigo personal, muy junto al maestro Pedro Nel Gómez. Un excelente libro, si me permiten recomendárselos, de la colección de autores antioqueños, se llama Conversaciones con Pedro Nel. Es don Carlos Correa, don Pedro Nel Gómez y doña Juliana Scalaverni de Gómez conversando. Alguien puso algo a grabar, transcribieron esas conversaciones y es una cosa increíble de leer. El ganador fue él, con una obra tan controvertida como esta. Es que hoy es 16 de junio del 2022. Estamos hablando del año 45, 46, plenos años 40. Yo no quiero ofender a nadie, yo también soy católico, pero en una sociedad tan católica, tan rezandera, tan camandulera, tan parca como la nuestra, una asunción. La anunciación es el primer puesto. Este se salvaguarda en la colección del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, porque al ser ganador la mandaron a la gobernación de Antioquia para que todo el mundo la mirara, ¿cierto? Y la gobernación pues terminó entregándosela a su Instituto de Cultura. Cuando quieran visitar esta obra, está en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, o a veces la mueven al Museo de Antioquia. Es casi de ese tamaño. Aquí cuando lo veo proyectado, yo que lo conozco, es más o menos de ese tamaño, Tuvo una corrección. Es muy interesante uno cuando lo tiene, porque la pierna está más holgada. Él la corrigió para levantarla más. Ese levante de pierna hace incluso más sugestiva la obra. Es impresionante, miren, esto es una esfera de cristal donde está en el cristal, ¿cierto?, de manera redondeada toda esa imagen. Miren, ahí está entonces la Anunciación, ¿cierto? Este es el vitral de la Anunciación, pero es que es una mujer indígena, una mujer mestiza que ya está en embarazo avanzado, desnuda, y ya vieron el color, óleo, ahí voy. Y miren dónde está tendida, en los colores violetas, que son el color históricamente de la religión católica y de uso exclusivo de los señores obispos y de las hartas esferas de la religión católica. Miren aquí cómo hay algo donde
la tela cae, ¿cierto? Miren el manejo de luz aquí. Aquí también hay otro manejo de luz donde están cayendo las telas. Fíjate que es un óleo sobre lienzo. Pero resulta, ustedes que también conocen de pintura, saben de pintura, este señor aplicó sobreposiciones de color. Primero todo esto tuvo los negros y se hizo reserva de negros. Reservó los negros, primero fue negro y fue sobreponiendo los colores para tener el negro destapado. Para que me entiendan mejor, quienes hemos alguna vez, qué tristeza, pero alguna vez hemos tocado las alas de una mariposa, que el color y el grabado de la mariposa se nos queda. Acercarse a una obra como esta es ver, por ejemplo, que todos los verdes están en una capa y la otra y la otra y la otra para poder que la obra salga como los colores de las alas de una mariposa. Entonces no solo era la imagen que es contestataria, ¿cierto?, sino la técnica. Cuando el jurado vio esa técnica tan compleja de sobreposición, de resguardo de colores, impresionante. Carlos Correa es alumno de Pedronel Gómez y se influenció demasiado con todo el muralismo, todo el movimiento mural que estábamos viviendo en la Latinoamérica. Sobre todo, ahorita retomaré, don Diego Rivera, don David Alfaro Siqueiros, y me falta el otro muralista, Siqueiros, Rivera, y ellos entonces comenzaron a tener todas estas imágenes muy fuertes, muy contestatarias, que sedujeron a Débora Arango. Miren que si bien este es un Carlos Correa, podemos ver una Débora Arango inspirándose en la obra de su compañero de trabajo. Esta obra es muy fuerte. Estamos en el 2021, yo no tengo un pelo de puritano, pero a mí esta obra, situémosla en los años 40. El fraile franciscano, una obra bellísima de la colección del Museo de Antioquia, bajo la misma técnica de la Anunciación, la sobreposición de colores. Véala ahí, Débora Arango Pérez. Ella nació en Medellín el 11 de noviembre del año 7 y murió en Envigado el 4 de diciembre del 2005. Yo no tengo un pelo de machista, no lo tengo, pero al hablar de la historia de los artistas antioqueños, claro que hay mujeres muy buenas, sí, pero yo soy responsable por mis palabras. En esta época, casi todas las compañeras mujeres de Débora pintaron flores y pintaron bodegones, sobre todo porque su principal profesor, el maestro Pedronel Gómez, le decía que las mujeres no pintan desnudos y que las mujeres no hacen denuncia social y que las mujeres no pintan nada que tenga que ver con una realidad que puede ofender. Estoy poniendo palabras en la boca de Pedronel, pero él decía que sus estudiantes se formaban era para artes decorativas, para que pintaran cuadros, para que adornaran la casa y para que se entretuvieran ahí estudiando con él. Débora Arango fue alumna de Pedronel Gómez, una alumna aventajada. Por supuesto, cuando uno ve la obra de Débora Arango, ve los bodegones, ve los paisajes, ve una inspiración en Cézanne impresionante, casi a la copia. Ve uno casi copias de Renoir también en la obra iniciática de Débora. Un día cualquiera le dice a Pedronel Gómez: venga, yo ya no quiero más desnudos, yo ya no quiero más paisajes, más bodegones, venga que yo quiero figura humana. Y lo que les conté, no. Y además quiero aprender muralismo, no.
Débora dice, pues voy donde le enseñaron a usted y se va a México. Pedronel Gómez Agudelo y Débora Arango Pérez, ambos fueron, ellos ya distanciados, pero ambos fueron amigos personales de Diego Rivera y de Frida Kahlo, y Débora Arango pasó una temporada larga viviendo en la Casa Azul. O sea, ella convivió con con Frida Kahlo y con don Diego Rivera. Débora inicia sobre el papel, acuarela, la escuela de Pedronel. Cuando se enfrenta a el óleo, pues tiene entonces la tela que le permite formatos más grandes. El papel iniciático, el más grande que se conseguía para la época de buen gramaje, era el 100x70, el pliego. De ahí para allá, una obra más grande significaba unir los papeles, y cuando te enfrentabas con la acuarela, pues se veían los empates muy feos. Cuando descubre la tela y descubre el temple, pero sobre todo el óleo, le permite obras mucho más grandes. Débora Arango expone en el Club Unión, la Unión de Clubes, en Medellín. Abren la exposición. Un contemporáneo de ella, discípulo de Pedronel, Eladio Vélez, pone el grito en el cielo. Es que vea esas mujeres allá desnudas, es que vea no sé qué. Y por lo que armó Eladio Vélez, citan a Débora Arango al club, presidente del club, y las señoras del club le dicen, esa exposición hay que bajarla, así como hay que bajar el de las vacas. Esa exposición hay que bajarla. Por Dios, la moralidad, todo eso, imagínense. No, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. En su defensa, Débora Arango dice, los desnudos, les ofende. Vea, esa que está pintada ahí es la hija suya. Y esa que está allá, posándome, no sé qué, es la hija suya. Y la que está allá, no sé qué, es la hija del doctor Pi. Y la que está allá es la nieta del Pi, fundador. Eso más aún escandalizó el momento. A Débora Arango le toca el Bogotazo, la violencia, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Es la radio, todavía no teníamos la televisión es del 54, eso fue en el 48. Es la radio la que empieza a dar los boletines, es la radio la que dice, por ejemplo, que hay trenes llenos de cadáveres. Es la radio la que dice que Bogotá está ardiendo, que Medellín está ardiendo, y todo eso a través de la radio le sirve a un largo autoexilio al cual Débora se sometió ella misma. Se cansó, fue exitosa en España, fue exitosa en México y en su propia tierra, vulgar, no sé qué, no sé cuántas, entonces me cansé y se encerró. Hasta que llegaron el final de los años 70, inicios de los 80, esto había cambiado, ya teníamos Museo de Arte Moderno de la familia Rabinovich, ya teníamos entonces cómo darle la bienvenida a salas con arte moderno, y es allí donde conocemos la obra de Débora, en los años 80, de toda su producción encerrada en Casablanca, en Envigado. La figura reconocible de nuestro régimen, de nuestro Frente Nacional, de nuestro gobierno militar, las culebras, ¿cierto? Las ratas, el dinero. Débora entonces pinta violaciones, pinta borrachos, pinta prostitutas dando a luz paradas, pinta esquizofrénicos, pinta locos. Cuando Jesucita Vallejo de Mora Vázquez seguía haciendo bodegones y florecitas.
Esta es súper controvertida. Cuando vean esta en la colección del Museo de Antioquia, se dan cuenta de los empates del papel. Esta es una acuarela sobre papel de gran gramaje y se llama entonces pues el anillo del obispo o el obispo. Esto es definitivamente un sarcasmo al cual ella llega porque en esa sociedad que le tocó a ella, además siendo mujer, el obispo, arzobispo y demás le dijeron: excomulgada, pero usted sigue con esas cosas. Y el papá, que siempre la apoyó, llegó un momento en que le dijo: no, no, no más, porque es que tengo a la ciudad encima, a todo el mundo encima. Nadie se va a casar con vos porque es que nadie te quiere. Y efectivamente murió soltera. Entonces esto es de bésame el anillo, y miren cómo la acción de la mujer, que aparte tiene sospechosos rasgos a ella, le voltea el anillo en público y no se lo besa, ¿cierto? Hombre, pues con mis estudiantes, yo daba cultura política, y con mis estudiantes, ellos no sabían el tema, yo les decía: hey, ¿tenés 2.000? Sí. ¿Me prestas 2.000? Profe, ¿y para qué? Yo: présteme 2.000 pesos. Y cogía el billete y les decía: ¿quién es ella? Yo no era por regañar a mis estudiantes, no eso, pero todos en nuestros bolsillos tenemos a Débora Arango. ¿Y quién es ella? ¿Quién fue? Qué interesante que para nuestro Banco de la República se hizo este tiraje. Aquí está una representación de una de sus obras en un billete monocromático. Me hubiera soñado una obra de las que acabamos de ver en el billete. Qué cosa tan increíble, esto es muy triste. Débora Arango. Ya voy casi por la recta final. Don Fernando Botero Angulo, nacido en Medellín el 19 de abril del 32. O sea que hace poquito le celebramos los 90 años. Vimos en nuestros canales regionales, los especiales, todo eso. De don Fernando Botero hemos sabido muchas cosas, hemos estudiado mucho sus obras. Afortunadamente tenemos una colección importantísima en la ciudad, llevando las proporciones. Si tú quieres ver la Mona Lisa, viajas a París. Mucha gente conocedora del arte se pega el viaje hasta Medellín para conocer la colección del Museo de Antioquia de Fernando Botero. Es una realidad. Y muchos de nosotros no vamos por allá. Yo ya fui al museo. ¿Hace cuánto fuiste? Como 20 años. Esta es Nuestra Señora de Colombia. Una copia, una serie de Nuestra Señora de Colombia, creo que son 2 o 3, la del Museo de Antioquia y unas más. Nuestra Señora de Colombia la hemos visto muchas veces. Ella está detrás de la silla presidencial. Ella está en el despacho presidencial de los colombianos. Allá está Nuestra Señora de Colombia. Y vean el sarcasmo. A Colombia se la reparten los políticos y la iglesia. Fernando Botero también ganó el Salón Nacional de Artistas. Él también fue un ganador de ella y hace un exvoto. ¿Se acuerdan hace 2 horas que empecé que la gente firmaba los cuadros en agradecimiento? Él hace una Nuestra Señora de Colombia de exvoto y pone a la Virgen, a Nuestra Señora de Colombia, entregándole el cheque por haber ganado el Salón Nacional. A ver, con mi trabajo en el Museo de Antioquia tuve la fortuna de conocerlo a él. Yo estaba chiquito, y me tocó todo ese traslado del museo pequeñito al Palacio Municipal. Lo conocí a su esposa Sofía Bari en varios de los eventos. Yo trabajaba allá. Nunca, yo no sé por qué no se me ha olvidado, aquí lo traje, la inauguración del vagón Botero, ¿cierto? Y una persona hizo la pregunta que nos hemos hecho todos: maestro, en una rueda de prensa allá en las instalaciones del metro. Maestro, ¿usted por qué pinta gordas? El señor no contestó enojado, no estaba enojado. De hecho, yo creo que el señor no enoja, yo nunca lo he visto enojado. No como si lo viera a diario, pues, pero... Y coge el micrófono y dice: no son gordas, son enormes esferas de color que en su deformidad
están llenas de sensualidad. Miren que en la obra de Botero los edificios son gordos, los árboles son gordos, o sea, es una realidad engordada, es una realidad esférica. Él llegó a esa búsqueda. En los inicios de Botero no hay eso, hay desproporción hasta que llegó a esa unidad. Botero tiene una técnica que se llama esfumado. El óleo es casi a la textura de la acuarela, es casi líquido por todo el aceite y la trementina que él usa. En muchas obras de Botero al óleo todavía vemos los trazos del lápiz del trazo original. Mírenlo ahí, el homenaje que se le da inicialmente. Hace muy poco también tuvimos el circo, se tomó las reproducciones y se hicieron. Él hizo el Via Crucis, que también viajó por casi todo el mundo, y cuando terminó la gira por el mundo se lo regaló también al Museo de Antioquia. Don Pedronel Gómez Agudelo, él nació en Anorí, 4 de julio del 99 y muere en Medellín en junio del 84. Lo he mencionado mucho. Yo siempre cuando hablo de Pedronel Gómez o de don Manuel Uribe Ángel digo lo mismo. Hicieron de todo y todo lo hicieron bien. Pedronel Gómez es arquitecto e ingeniero civil. Aparte, como director de la Oficina de Planeación Municipal de Medellín, nos trazó una nueva realidad urbanística, el barrio Laureles. Él nos introdujo las circulares, transversales y diagonales por primera vez en nuestro trazado. Eso es muy importante. Pero es que además Pedronel fue artista y manejó todas esas técnicas en una maestría impresionante. Además fue filósofo. Además tuvo una participación en política aquí en la ciudad. Fue decano muchas veces de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es su esposa Juliana, una dama florentina. Juliana tenía una educación excepcional y una cultura excepcional que la convertía en la envidia de las otras señoras de Medellín, porque incluso decían que una mujer no se encerraba con los hombres a conversar, y menos de esos temas. Esa señora manejaba a la maestría también varios instrumentos musicales y era políglota. Ella fue la gran modelo del maestro Pedronel Gómez. Cuando vemos maternidades o cuando vemos figuras femeninas, es ella quien posa para él. Pedronel Gómez, amigos, fue, como lo dije, muy bueno en todo lo que hice. A mí. Yo soy responsable por mis palabras, a mí. No me gusta tanto un Pedronel escultor, no me gusta tanto. Pero Pedronel Gómez fue muralista, y dominó la técnica del fresco, quizá la técnica pictórica más difícil que existe. Ustedes saben, el muralismo tiene varios elementos que debe, sí, solo sí cumplir. Si no, eso no es un mural. Si no, eso es una pintura decorativa. O si no, eso es un graffiti. El mural se debe leer de izquierda a derecha y debe llevar un hilo conductor. Te debe ir narrando una historia. Debe entonces tener esos elementos que te permitan hilar esa historia. Sí y solo sí, el mural debe tener denuncia social. Si no, es una pintura decorativa. Por aquí está él. Cuando vayan al Museo de Antioquia, este está en el Museo de Antioquia. Por aquí está Juliana. Pedronel Gómez le encargan la decoración del Palacio Municipal de Medellín, la Alcaldía de Medellín, obra de Nel Rodríguez. Un alcalde de apellido Bernal, José María Bernal, manda instalar grandes cortinas.
para tapar la obra de Pedronel. Él alegaba que él tenía visitas muy importantes y que él recibía religiosas y sacerdotes y señoras que se escandalizaban por esa gente en pelota, que estaban empelotados, que eso no eran desnudos y mucho menos artísticos, que estaban empelotados. El alcalde no quería tener detrás de su escritorio la mesa del niño hambriento. Ese es el mural del despacho. Y hay una denuncia al lado del Instituto de Seguros Sociales o de la Salud, ¿cierto? La gente esperando por una cita y muriendo, esperando por atención médica. La mesa del niño hambriento, los comedores, no sé qué, les suena conocido con el hoy todavía. Y Bernal mandó a poner afortunadamente cortinas, porque le hubieran hecho pintura a eso y hubiéramos perdido la que conocemos como la Capilla Sixtina de Sudamérica. Gracias a Pedronel Gómez y algunos de sus alumnos, Medellín es la tercera ciudad en el mundo con mayor número de metros cuadrados de pintura al fresco. Ustedes saben, el fresco, esto hay que pintarlo mientras el muro está fresco. La preparación de esos muros es impresionante, eso tiene unas capas sobre capas, polvo de mármol, unas mallas para que respire, una cantidad de cosas. Y cuando este segmento está fresco, aplico el azul y comienzo a limpiar el azul para poder obtener todos los volúmenes. Si se te seca el muro y no te gustó el resultado, hay que picar el segmento y volver a revocar para volver a pintar. Eso no se le mide nadie. Amigos, la obra mural de Pedronel Gómez está intacta. Se llevó el secreto a la tumba. Sus alumnos, la obra de sus alumnos ha tenido que ser restaurada por consolidación, porque se desmorona, porque se despinta, no sé qué. Tristemente, la obra de Pedronel que ha tenido que ser restaurada es por vandalismo. Ramón Vázquez fue muy bueno, muy bueno, pero sin aras de polemizar ni nada de eso. A Ramón Vázquez le tocó otro tipo de tecnología y otro tipo ¿cómo se llama eso? De ingredientes, de materiales. No por eso, pero de mejor consolidaciones y todo eso, que medírsele a eso que era tan artesanal. No, claro, Ramón Vázquez hizo cosas impresionantes. Me gustó mucho que con la construcción del puente de la 80 con Colombia, movieron un mural de Ramón Vázquez. En una casa de esas había un mural de ellos y lo movieron. Dentro de poquito nos dirá la EDU, la empresa de desarrollo urbano, dónde lo van a fijar, porque a eso le hubieran echado bulldozer, que lo hubiéramos perdido. La cúpula de la Universidad Nacional, la sede de Minas en Robledo, impresionante. El maestro ya tenía muchos años encima para acostarse y pintar acostado, como alguna vez Miguel Ángel, Caravaggio, toda esa gente pintó en la Florencia donde él aprendió esta técnica. Sí, señor, en la cúpula, es impresionante. Sí, wow. De una. Señora, de la Nacional, la sede de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Robledo. En el Colegio Mayor, él también tiene uno, que era la Facultad de Química Farmacéutica de Antioquia y luego Colegio Mayor. Señora. Muchos. Allá él fue donde se recluyó también en su último tiempo a pintar mucho porque varios también le estaban atacando la obra, entonces no quiso hacer más obra pública. En Bogotá tiene el edificio de la Cámara de Comercio sede Medellín, el de la Oriental, tiene unos increíbles. No, y el que salvó el metro, también hablemos de salvaguarda, ¿cierto? El metro salvó todas las taquillas del antiguo Banco Popular.
Ese es increíble, en pleno Parque de Berrío. Esa es la evolución de la economía en Antioquia, de la economía y la industrialización. Yo me iba con todos mis estudiantes porque en 4 horas daba ahí toda la clase de la industrialización en Antioquia, con ese solo mural. Recuerden, de izquierda a derecha, con tanto. Sí, señora. Sí, señora. Tenemos que ir, hagamos para allá viaje. Lo movieron del edificio de Gran Ahorrar, del café, del banco que, abajo en Colombia, eso, Colombia con Cúcuta, y ya lo llevaron para allá. Ya está en el museo. Sí, qué maravilla. Sí, no es gran cosa, pero es la única obra mural de don. Es lo mismo que el de Débora. El de Débora también se salvó de milagro porque alguien dijo, no sé qué, y lo movieron a las oficinas del Éxito en Envigado. Si no, también se pierde. No es gran cosa, pero también es. Sí, y en el último tiempo. No, muy, muy contestatario, muy político. Y como se consigue de costoso hoy Débora, es de muy alto precio. Voy terminando. Quise terminar con el maestro Francisco Antonio Cano Cardona. Él nació en Yarumal el 24 de noviembre del 1865 y murió en Bogotá, donde está enterrado el 11 de mayo de 1935. Esos Cano fueron también otra familia con mucha influencia artística e intelectual. Ellos fueron criados en importantes, tertulias donde se abordaban temas muy, muy cultos. Cano demostró tener un gran talento, tanto así que siendo entonces un muy joven estudiante, un muy joven artista, los ricos de Medellín le dan la posibilidad de viajar a Europa y becarlo estando allí. Se pusieron de acuerdo. Es famosísima la fiesta que se le dio de despedida al maestro Cano en la hacienda Miraflores, en la salida de Medellín hacia Oriente, hoy barrio Buenos Aires y barrio Miraflores, donde el rico antioqueño, del cual hemos hablado mucho, y yo cada que me invitan hablo de él, don Coriolano Amador, le hace una fiesta para recoger fondos, pero era una fiesta en la cual el señor Amador mostró uno de los juguetes que trajo de Europa. Fue la primera fiesta en Colombia con fonógrafo, con música que no fue en vivo. Alguien tan importante como el futuro presidente de la República, don Carlos R. Restrepo, se fue y levantó el mantel de la mesa para buscar el enanito que cantaba, el enanito que tocaba. Esa fiesta fue para mandar a este muchacho a estudiar a Europa. Pero le toca la guerra de los 1000 días, dejan de girarle la platica y se vio a gatas, como decimos, para sobrevivir en París en ese tiempo de la guerra de los 1000 días, 99 a 1902. En esa estadía en París, él comienza a hacer esta obra que la trae de regalo a Medellín, en agradecimiento por todos los favores que recibió de los ricos para poder estudiar allá. Este es el Cristo del Perdón. Está en la Capilla del Perdón de la Catedral Metropolitana. Esa obra es enorme. Si aquí está grande con esta proyección, o sea, esa obra es, como les digo, enorme. En la Catedral Metropolitana, altar mayor a la derecha. La capilla de ahí es la Capilla del Perdón y la Puerta del Perdón. Cuando vas por allá, altar mayor a la derecha. Ahí encima, ¿cierto? Y uno la ve allá encima y es enorme. Yo tuve la oportunidad, trabajando en el Museo de Antioquia, de tenerla abajo, pues cuando la bajaron y cuando la íbamos a llevar para el museo. Amigos, es mucho más grande que el área de estas cortinas. Pues es una obra quizás hasta allá, o sea, es impresionante. El Cristo, pues Jesucristo, Jesús, es mucho más grande que la escala humana. Pues yo soy muy chiquito, pero mucho más grande que la escala humana.
Esto tiene perspectiva matemática. Varios estudios para esta obra están en el Museo de Antioquia. Ejemplo, el estudio de este rostro, el estudio de este rostro, el de este rostro de mujer, y hay un estudio solo de esta figura. Cuando vayan al museo se van a dar cuenta que el juego de luces que este señor aprendió en París le permite que la obra se mueva con uno. Es impresionante. Tú te paras, la ves y te mueves y ves cómo los pies incluso se van moviendo contigo cuando, incluso aquí lo puedo hacer con la proyección, se siente un poquito, cuando lo ves allá es impresionante. Confesiones. ¿Me creerían que esta obra está inconclusa? Es un estudio de luz. Miren que la lámpara no está terminada. Miren casi la escuadra de luz. Van, el reloj está sin terminar y todo eso. Es un estudio de luz. Este fue, creo yo, el maestro de la luz. Es impresionante la luz en el maestro Francisco Antonio Cano. Cano hizo mucho dinero pintando a los ricos de turno. Los ricos de turno se hacían pintar, el político de turno se hacía pintar, entonces muchas de esas obras afortunadamente las tiene hoy el Museo de Antioquia, porque muchas familias volvieron a entregar o en comodato o donación al museo. Entonces vemos muchos retratos de la sociedad de comienzos del siglo pintadas por él. Y ni hablar pues de otras obras impresionantes, entre esas la Niña de las Rosas, no sé si lo traje. La Niña de las Rosas es impresionante. No la traje. El Museo de Antioquia, el lugar donde está salvaguardada la historia de nuestra región. Esto, por supuesto, es una invitación del Country Club, pero es como que también fuera una invitación extensiva desde ese lugar que amo y respeto. Un lugar que tenemos que ir varias veces. Incluso con nuestra visita estamos apoyando ese museo, ¿cierto? Con la entrada de nuestra taquilla. Vayan al museo, el museo es un museo de primer nivel, está su colección diseñada de tal manera, el guión está diseñado de tal manera a un recorrido similar al que hicimos, ¿cierto? Desde lo precolombino, colonial religioso, república y ya todos estos primeros artistas hasta llegar a la actualidad. Andrés Chamorro, muchas gracias por esta invitación siempre a este que también considero mi casa. Me has permitido contar muchas historias, a futuro quiero contar otras y que podemos salir. Tuvimos también varias experiencias desde lo virtual, te lo agradezco también mucho. Por eso esta grabación que tuvimos y esta transmisión, porque muchas personas con las dificultades de transporte que tuvimos hoy o desde la comodidad de sus casas también disfrutan de esto. No me quiero despedir sin decirles lo que me enseñaron en mi casa. Mi Dios les pague, muchas gracias. Yo soy Víctor Ortiz y arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Gracias de nuevo y feliz resto de día para todos. Muchas gracias. ¿Les gustó?